Hola amigos y amigas, bienvenidos una semana más a este canal El Desván de Ico. Antes de comenzar con el paso a paso, como siempre quiero agradecer a todas las personas que estén visualizando este vídeo, a todas las amigas y amigos que se han ido suscribiendo en la última semana al canal y que ya forman parte de nuestra comunidad. A las personas que todavía no estén suscritas, las invito a que se suscriban, que activen la campanita para que les llegue notificación cada vez que subo un nuevo tutorial y alguna publicación en la pestaña de la comunidad, que normalmente es donde les comparto fotos de las creaciones que voy tejiendo. Esta semana, como pueden ver, encima de la mesa tengo una nueva prenda que a simple vista se puede ver que es una labor calada más veraniega. Se trata de un chaleco que he tejido para una amiga. Los puntos que vamos a usar para elaborar esta nueva creación son el punto alto doble, el punto bajo, esta nueva puntada que es la primera vez que la vamos a trabajar en el canal, que es el punto avalorio, y estas filas de cadenetas. Una vez que vean cómo se teje el patrón, van a poder comprobar que no es nada difícil. El chaleco, como ven, es abierto para poder usarlo como accesorio y no como prenda de abrigo. Esta es la parte de la cintura, que en ambos costados lo hemos dejado con esta apertura. Así para que lo puedan ver mejor en un lado y en otro. Este chaleco lo vamos a tejer prácticamente de una pieza. Primero vamos a tejer la espalda y después, sin cortar el hilo, seguiremos tejiendo uno de los frentes para después tejer este otro frente. Es una prenda que personalmente me ha gustado muchísimo tejer, ya que de por sí me gustan mucho los chalecos, así que espero que a ustedes también les guste y que disfruten de este nuevo paso a paso que les traigo y comparto con ustedes esta semana. Sin más, les voy a dejar ahora con la lista de materiales y con el paso a paso para que puedan seguirlo y elaborar su chaleco. Vale, vamos a empezar con el paso a paso y lo primero que les voy a mostrar y explicar son los materiales con los cuales vamos a tejer este chaleco. Yo voy a utilizar este hilo que es 100% algodón y tiene un grosor para tejerlo con el gancho de 3,5 hasta 4,5. No obstante, yo voy a utilizar el gancho de 5 milímetros, ya que quiero que la puntada, sobre todo en esta parte de las cadenetas, no me salga tan apretada. Ustedes pueden utilizar los materiales que tengan a mano y que deseen, no importa que sea acrílico, algodón, el hilo más grueso, más delgado, no tiene ninguna importancia. Y dado que les voy a dar las medidas en centímetros para que puedan adaptarlo a cualquier talla y a cualquier material, podrán tejerlo sin problema alguno. Como les acabo de comentar en la introducción al principio del vídeo, vamos a tejer el chaleco por partes. Primero vamos a tejer la espalda, que es esta parte que yo aquí ya tengo adelantada para ahora poder mostrarles y explicarles. De esa manera lo van a entender mucho mejor. Y una vez que tengamos tejida toda la espalda hasta esta parte del cuello, es donde vamos a dividir para que nos queden los dos frentes en un lado y en otro. Una vez terminados los dos frentes, uniremos los costados dejando la apertura para la manga. Lo primero que tenemos que hacer es sacarnos la medida. Como siempre, al tejer por partes, nos tenemos que tomar el contorno de nuestra cintura. Si queremos el chaleco más largo hasta la cadera, nos tenemos que tomar el contorno de la cadera. Si la persona tiene mucho busto pero poca cadera, en ese caso tendrán que tomar la medida del contorno del busto, del pecho. Esa medida la tendrán que dividir en dos. Una será la parte delantera y la otra mitad va a ser esta parte de la espalda. En mi caso voy a trabajar del contorno de 100 centímetros, es decir, 50 centímetros para la espalda y otros 50 para el frente. Entonces, al medir desde este lado hasta este otro, como ven, tengo 53 centímetros y no 50 centímetros. Para que en esta parte de las filas de las cadenetas la medida se me quedara en 50-51 centímetros, que es lo que yo necesito de ancho, empecé tejiendo en esta parte, que es esta parte de abajo, con 2 centímetros de más. Entonces, en el caso de ustedes tienen que hacer lo mismo. Toman la medida exacta del contorno de la persona y al hacer las cadenetas de inicio, que ahora les explicaré, les suman 2 o 3 centímetros más de cadenetas. Así, a simple vista se puede observar que a partir de esta fila, en esta parte de las filas de las cadenetas, el tejido ha encogido un poco, pero a la hora de unir los costados
lados, se nos va a estirar y se va a acomodar y nos va a quedar a la misma altura que esta parte de aquí abajo. Vamos a empezar ahora a tejer y les iré explicando de qué manera vamos a ir haciendo esta parte de la espalda. Empezamos haciendo un nudo corredizo. Apretamos bien y ahora tenemos que empezar a hacer las cadenetas de inicio, y para las cadenetas de inicio el múltiplo que necesitamos va a ser de 3 más 2. Esto quiere decir que tenemos que ir haciendo cadenetas de 3 en 3 hasta tener el ancho que necesitamos para la espalda. Así vamos a ir de 3 en 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta tener el ancho que necesitamos para la espalda de nuestro chaleco. Las van poniendo en la mesa sin estirar y las van midiendo con la cinta métrica. Las cadenetas procuren no apretarlas, pero que tampoco queden muy sueltas, que se vean lazadas muy grandes, sino cadenetas así normales pero sin apretar, ya que estas cadenetas nos van a hacer determinación en la parte baja del chaleco. Entonces, para que queden así bien lisas, bien bonitas, no las aprieten mucho. Vale, con esta cadeneta les iré mostrando la puntada para que ustedes puedan ir tejiendo la espalda del chaleco. Entonces, una vez que ustedes tengan las cadenetas totales, recuerden que el múltiplo eran de 3 en 3, tienen que ir sumando hasta tener el total de la espalda. Sin estirar las cadenetas, las miden con la cinta métrica, es decir, las dejan así tal cual en la mesa. Cuando lleguen a la medida exacta que necesiten, recuerden que les suman 2 o 3 centímetros de más, para que al final todo el tejido y la labor nos quede la misma medida en cuanto al ancho, que no nos quede estrecha. Una vez que tengamos las cadenetas totales, vamos a subir con las 2 cadenetas de más, 1 y 2. De esta manera tenemos el múltiplo de 3 más 2. Ahora vamos a tejer la primera fila y para ello vamos a insertar el gancho sin tomar lazada en la segunda cadeneta. Insertamos, sacamos, tenemos 2 puntos en el gancho, volvemos a tomar lazada y sacamos por los 2. De esta manera tenemos un punto bajo. En el siguiente punto cadeneta volvemos a insertar, sacamos y tejemos un segundo punto bajo. Así tendremos que ir hasta llegar al final de esta primera fila tejiendo un punto bajo dentro de cada cadeneta que acabamos de tejer. Entonces simplemente es insertar, sacamos 2 puntos en el gancho, tomamos lazada y pasamos por los 2. Vamos a ir tejiendo esta fila de puntos bajos y ahora les explico cómo tejemos la segunda fila. De esta manera les tendrá que quedar a ustedes también la primera fila de puntos bajos. Para la segunda fila vamos a subir con una cadeneta, damos la vuelta y volvemos con otra fila de puntos bajos. Entonces, en este primer punto, aquí en la esquina, vamos a insertar y tejemos el primer punto bajo. En el segundo punto bajo de la vuelta anterior, insertamos y tejemos punto bajo. En el siguiente punto, otro punto bajo. Así nos volvemos con esta segunda fila tejiendo un punto bajo dentro de cada punto de la vuelta anterior. Estas 2 filas de puntos bajos van a ser la terminación en la parte baja del chaleco. De esta manera, en esta parte del chaleco no tendremos que hacerle terminación alguna. Así, de esta manera tendremos que ir tejiendo puntos bajos en cada punto de la fila anterior. Cuando llegan al final, el último punto es este punto que se nos ha formado en la esquina, esta esquinita, insertamos, sacamos 2 puntos en el gancho y pasamos por los 2. Ahora vamos a empezar la fila número 3 subiendo con 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Damos la vuelta y estas 3 cadenetas nos van a contar como el primer punto alto. Entonces tomamos lazada y nos vamos al segundo punto bajo, insertamos, sacamos y vamos a tejer un punto alto normal. Tomamos lazada, en el siguiente punto insertamos y tejemos otro punto alto. Pasamos por 2, tomamos lazada y por otros 2. Tenemos 3 puntos altos. Ahora a partir de aquí tendremos que ir tejiendo esta puntada, que es el punto abalorio. Para formar el punto abalorio simplemente tomamos lazada y a través de este punto alto, el último que acabamos de tejer, vamos a insertar el gancho, tomamos lazada, sacamos y mantenemos la hebra en el gancho. Volvemos a tomar lazada, volvemos a insertar el gancho a través de este punto alto, sacamos y lo mantenemos en el gancho.
Nuevamente tomamos lazada, volvemos a insertar a través del punto alto, sacamos, lo mantenemos en el gancho. En total tenemos que pasarlo 5 veces, por lo que volvemos a tomar lazada, insertamos nuevamente a través del punto alto, sacamos hebra y mantenemos en el gancho. Tomamos lazada, volvemos a insertar a través de este punto alto, sacamos y mantenemos en el gancho. En total ahora, si se fija, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazadas, 5 puntos que se nos marcan en esta parte. Una vez que tenemos las 5 pasadas a través del punto alto, tomamos lazada y sacamos a través de todos los puntos que tenemos en el gancho. Tomamos lazada y hacemos una cadeneta para cerrar este punto. De esta manera tenemos este primer punto formado. Tomamos lazada. El siguiente punto nos lo vamos a saltar y nos vamos al siguiente, donde tejemos un punto alto normal. A través de este punto alto volvemos a repetir para formar el punto abalorio. Entonces tenemos que hacer las 5 pasadas para darle forma a este punto. Tomamos hebra en el gancho, insertamos el gancho a través del punto alto y vamos sacando 1. Volvemos a tomar lazada, volvemos a insertar, sacamos 2, 3, 4 y nos queda una última pasada, 5. Ahora tomamos hebra y sacamos por todos los puntos que tenemos en el gancho. Una cadeneta para cerrar y con esto ya tenemos el segundo punto formado. Tomamos hebra, nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue repetimos un punto alto, así de esta manera, y ahora a través de este punto alto vamos a hacer las 5 pasadas para formar el punto abalorio. Tomamos lazada, insertamos a través del punto alto, sacamos y mantenemos en el gancho. Tomamos lazada, insertamos, sacamos, mantenemos en el gancho. Tomamos lazada, insertamos, sacamos y mantenemos en el gancho. Tomamos lazada, insertamos, sacamos y mantenemos en el gancho. Tomamos lazada, insertamos, sacamos y mantenemos en el gancho. En total nos suman 2, 4, 5. Tomamos hebra, sacamos por todos los puntos, una cadeneta para cerrar y ya tenemos el tercer punto abalorio formado. De esta manera tendremos que seguir toda esta fila hasta llegar al final. Nos saltamos un punto y en el que sigue tejemos el punto alto y a través del punto alto damos las 5 pasadas para formar este punto abalorio. Vamos a seguir saltándonos el siguiente punto y en el que sigue formamos el punto abalorio hasta llegar a los últimos 2 puntos, que es donde tendremos que tejer los 2 puntos altos individuales, es decir, sin el punto abalorio. De la misma manera que empezamos tenemos que finalizar. Yo he llegado al final de la fila y como ven me quedan 2 puntos bajos, entonces estos 2 puntos vamos a tejer 2 puntos altos normales. En el último punto siempre lo vamos a tejer a través de las 2 hebras. Así, de esta manera tenemos terminada la tercera fila del patrón. Así es como nos tiene que quedar. Para la siguiente fila simplemente una cadeneta de subida, damos la vuelta y nos vamos a regresar por esta parte del revés con una fila de puntos bajos. Entonces en este primer punto, aquí mismo, vamos a insertar y tejemos punto bajo. Encima del segundo punto alto de la vuelta anterior insertamos y tejemos el segundo punto bajo. Ahora encima de estos abalorios tenemos que tejer 2 puntos. Uno es el punto alto y el segundo es el punto que nos hemos saltado. Entonces vamos a insertar aquí encima de este punto, tenemos las 2 cadenetas, por lo que insertamos, sacamos y tejemos punto bajo. El siguiente punto lo vamos a tejer en este punto que sigue. Como ven, aquí tenemos otro punto, insertamos y sacamos. Este espacio que tenemos no se teje, entonces directamente nos vamos encima del siguiente punto, insertamos a través de las 2 hebras, sacamos y tejemos punto bajo. En el punto que sigue
Insertamos, sacamos y tejemos punto bajo. Este espacio nada, entonces nos vamos encima del siguiente punto. Insertamos, sacamos, 2 hebras, tomamos lazada y tejemos punto bajo. En este punto que sigue insertamos, sacamos, punto bajo. Así es como tendremos que ir tejiendo los puntos bajos en esta fila número 4. Cuando lleguemos al final, hemos tejido los 2 puntos bajos encima de este punto abalorio, entonces encima de los 2 puntos altos tenemos que tejer también punto bajo. El primero lo tejemos encima del punto alto de la vuelta anterior. Y el último lo vamos a tejer insertando la tercera cadeneta que tejimos de subida. De esta manera hemos finalizado y tenemos la misma cantidad de puntos iniciales, es decir, que hemos vuelto a recuperar el punto que nos hemos saltado. Así es como nos tiene que quedar esta fila número 4. Vamos a empezar la fila número 5 y vamos a subir con 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Damos la vuelta y en esta fila número 5 tenemos que volver a repetir la fila del punto abalorio. Como ven, en esta parte de abajo de la cintura he tejido 3 filas de punto abalorio. Entre fila y fila tenemos la fila de puntos bajos. Tomamos lazada, en el segundo punto vamos a tejer punto alto normal. Tomamos lazada, en el siguiente punto tejemos punto alto normal. Y a través de este tercer punto alto es donde vamos a tejer ahora el punto abalorio. Tomamos lazada y vamos a ir pasando hasta tener los 5 puntos en el gancho. 2, 3, 4 y 5. Tomamos hebra y sacamos por todos. Una cadeneta para cerrar y ya tenemos el primer punto abalorio. Tomamos lazada, el siguiente punto nos lo vamos a saltar y en el que sigue volvemos a repetir punto alto normal y a través de este punto ahora vamos a hacer las 5 pasadas para darle forma al punto abalorio. Tenemos 3, 4 y 5. Tomamos hebra y sacamos por todos los puntos. Una cadeneta y seguimos. Tomamos lazada, nos saltamos el siguiente punto en el que sigue repetimos. Como ven, se teje exactamente igual que la primera fila que les he mostrado. No hay diferencia alguna. Tenemos 4 y me queda una pasada para tener las 5. Una cadeneta y seguimos. Así es como nos tiene que ir quedando. Hemos tejido el último punto abanico, tienen que contar y tienen que tener los mismos puntos que en esta primera fila. Al llegar al último punto, como ven ahora, tenemos 3 puntos bajos. Tomamos lazada, este nos lo vamos a saltar y en el siguiente tejemos punto alto normal. Tomamos hebra y en el último punto insertamos y tejemos punto alto normal. De esta manera hemos finalizado con los 2 puntos altos que hemos comenzado. Vamos a subir con una cadeneta, damos la vuelta y vamos a tejer puntos bajos. En este primero tejemos primer punto bajo, en el segundo punto bajo y a partir de aquí tenemos que ir tejiendo encima de cada punto abalorio los 2 puntos bajos. Sacamos y tejemos punto bajo. En el siguiente punto insertamos, sacamos punto bajo. Recuerden que estos espacios no se tejen. Estos espacios entre punto abalorio y punto abalorio no se deben tejer. Entonces directamente nos vamos al siguiente punto abalorio donde tejemos punto bajo y en este siguiente punto otro punto bajo. Así tenemos que seguir esta fila de puntos bajos. Como ven, se teje exactamente igual que la fila que hemos tejido más abajo. Así, de esta manera. Cuando lleguemos al final, estos 2 puntos altos los vamos a tejer en puntos bajos. El último punto, recuerden que es en la tercera cadeneta que tejemos de subida. De esta manera tenemos la fila de puntos bajos terminada. Vamos a tejer una fila más de punto abalorios, otra fila de puntos bajos y con eso ya tendremos esta parte del patrón tejida. Entonces, para la siguiente fila de punto abalorio subiríamos con las 3 cadenetas,
damos la vuelta, tomamos hebra, en el segundo punto tejemos punto alto normal individual, tomamos hebra, en el punto que sigue tejemos punto alto normal y a través de este punto alto empezamos a tejer el punto avalorio. Vamos a hacer 5 pasadas para darle forma al punto avalorio. Tenemos 2, 4 y esta última que son 5. Tomamos hebra, sacamos por todos los puntos, una cadeneta de cierre y ya tenemos el primer punto avalorio. Tomamos hebra, nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue tejemos punto alto para ahora formar el siguiente punto avalorio. Vamos a seguir tejiendo esta fila en punto avalorio, llegamos al final, tejemos los 2 puntos altos y después subimos con una cadeneta y nos damos la vuelta tejiendo la fila de puntos bajos. Recuerden que los puntos bajos se tejen solamente en los 2 puntos que tenemos encima de cada avalorio. El espacio entre avalorio y avalorio no se teje. Vamos a terminar estas 2 filas y les sigo mostrando las siguientes filas del patrón. Ya tengo tejida mis 3 filas de punto avalorio y esta última fila de puntos bajos. Ahora vamos a seguir tejiendo y la siguiente fila que nos toca es una fila de puntos altos dobles. Entonces, para ello vamos a subir con 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Damos la vuelta y en cada punto de la fila anterior tenemos que ir tejiendo un punto alto doble. Entonces, tomamos 2 veces lazada. Con la hebra inicial tenemos 3 lazadas, 3 puntos en el gancho. En el siguiente punto insertamos y tejemos el punto alto doble. Para formar el punto alto doble simplemente vamos a ir pasando de 2 en 2. Tomamos nuevamente 2 veces lazada. En el siguiente punto tejemos punto alto doble. Así, de esta manera. 2 veces lazada en el siguiente punto alto doble. Así hasta llegar al final de la fila. El último punto alto doble lo tejemos, como ven, en el último punto bajo, es decir, que no nos saltamos ningún punto. La siguiente fila que nos tocaría tejer es la fila de puntos bajos. Entonces vamos a subir con una cadeneta, damos la vuelta, en este primero tejemos el primer punto, en el segundo punto y así hasta llegar al final de la fila. Un punto bajo en cada punto de la fila anterior, de esta manera. El último punto bajo lo tejemos en esta cadeneta que hicimos del punto alto doble de subida, entonces tejemos punto bajo. En la fila que sigue vamos a repetir la fila del punto, entonces vamos a subir con 3 cadenetas, damos la vuelta, tomamos lazada y en el segundo punto tejemos el punto alto individual. Tomamos lazada, en el punto que sigue el tercer punto alto individual. A través de este punto vamos a tejer el punto avalorio. Vamos a hacer las 5 pasadas para tener el punto avalorio. Tenemos 4 y una vez más 5. Sacamos por todos los puntos una cadeneta. Tomamos lazada, nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue repetimos punto alto normal y ahora las 5 pasadas para formar el punto avalorio. Así tenemos que seguir hasta llegar al final de la fila. Como ven, es la repetición de la fila de avalorios. Terminada la fila de los avalorios con los 2 puntos altos individuales. La siguiente fila vamos a tejer puntos bajos. Hacemos la cadeneta de subida y tejemos puntos bajos. Y a partir de aquí, encima de cada punto avalorio, tejemos los 2 puntos bajos. Así hasta llegar al final con esta fila de puntos bajos. En esta última cadeneta tejemos el último punto bajo. Ahora, encima de esta fila de puntos bajos vamos a repetir la fila de puntos altos dobles. Entonces vamos a subir con 4 cadenetas, 1, 2, 3
y 4. Damos la vuelta al tejido y en cada punto de la vuelta anterior tejemos puntos altos dobles. 2 lazadas en el gancho y en el siguiente punto tejemos punto alto doble. Vamos pasando de 2 en 2. 2 lazadas, en el siguiente punto, punto alto doble. Así hasta llegar al final. Terminamos esta fila de puntos altos dobles, llegamos al final, subiremos con una cadeneta y nos damos la vuelta con una fila de puntos bajos, es decir que tendremos que ir tejiendo un punto bajo dentro de cada punto de esta vuelta de puntos altos dobles. Vale, una vez que tenemos la fila de puntos altos dobles y la de puntos bajos, ahora nos tocaría tejer estas filas de las cadenetas. Entonces, para ello vamos a subir con una cadeneta, damos la vuelta y ahora vamos a tejer en este primer punto un punto bajo. En el segundo punto un segundo punto bajo. Tenemos 2 puntos bajos. Tenemos 2 puntos bajos y ahora vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Estas cadenetas procuren no tejerlas ni muy apretadas pero tampoco muy sueltas. Ahora nos vamos a saltar 3 puntos, 1, 2, 3 y en el punto número 4 vamos a insertar y vamos a tejer un punto bajo. Nuevamente 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos los siguientes 3 puntos, 1, 2, 3 y en el punto número 4 tejemos punto bajo. Así tendremos que seguir toda esta fila. 4 cadenetas. Nos saltamos 3 puntos, 1, 2, 3 y en el punto número 4 insertamos y tejemos punto bajo. Llegados al final de la fila, he hecho las 4 cadenetas, nos saltamos 3 puntos y en el punto número 4 tejemos punto bajo. Ahora nos quedan estos 2 puntos en la esquina, por lo que vamos a tejer puntos bajos. Vamos a subir con una cadeneta, giramos y tejemos una segunda fila de cadenetas. En total van a ser 5 filas de cadenetas. Entonces, en este primer punto insertamos y tejemos punto bajo. Encima del siguiente, punto bajo. Y ahora nos queda este otro aquí que también tejemos punto bajo. En este lado ahora tenemos 3 puntos bajos. Nuevamente 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Y encima de este punto bajo que hicimos en la vuelta anterior, simplemente insertamos y tejemos punto bajo. A partir de esta fila es muy sencillo, ya que simplemente tenemos que hacer 4 cadenetas y encima del punto bajo tejemos punto bajo. 4 cadenetas, nos venimos al punto bajo siguiente y tejemos punto bajo encima. Así hasta llegar al final de la fila. Cuando lleguemos aquí al final nos quedan los 2 puntos bajos, por lo que tendremos que tejer 2 puntos bajos. Un punto bajo encima de cada punto bajo de la fila anterior. De esta manera ya tenemos 2 filas de cadenetas. Así tenemos que ir repitiendo hasta tener un total de 5 filas de cadenetas. Aquí tenemos 1, 2, por lo que nos quedan 3 filas más. Subimos con una cadeneta, damos la vuelta y repetimos. En este primer punto bajo tejemos punto bajo, en el segundo punto bajo, 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. 4 cadenetas y encima del punto bajo tejemos punto bajo. 4 cadenetas y encima del siguiente punto bajo tejemos punto bajo. Por aquí ya tengo las 5 filas de cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Así estirada la pueden ver mejor, son 5 filas de cadenetas. Una vez que tenemos estas 5 filas de cadenetas, vamos a subir con una cadeneta, damos la vuelta y ahora tenemos que tejer una fila de puntos bajos. Vamos a ir tejiendo los puntos bajos hasta llegar al primer espacio de las 4 cadenetas que tejimos. Y ahora a través de estas 4 cadenetas tenemos que tejer los 3 puntos que nos saltamos aquí abajo. Vamos a insertar a través de las cadenetas y dentro vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3.
3 puntos bajos, como ven, dentro del espacio. Encima de este punto bajo tejemos punto bajo, así, de esta manera. En el siguiente espacio de las cadenetas volvemos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. 3 puntos bajos y encima de este punto bajo tejemos punto bajo. Esta fila la tenemos que tejer de esta manera: 3 puntos bajos en los espacios y un punto bajo encima de punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a seguir así hasta llegar al final de esta fila. Cuando lleguen al final, tejen los 3 puntos bajos dentro de este último espacio y los 2 puntos bajos que tenemos aquí en la esquina. La siguiente fila que vamos a tejer va a ser la fila de los puntos altos dobles. Entonces vamos a subir con 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. 4 cadenetas, damos la vuelta, tomamos doble lazada en el gancho y ahora en cada punto bajo de la vuelta anterior vamos a ir tejiendo un punto alto doble. Vamos a ir pasando así de 2 en 2 hasta tener el punto alto doble. Nuevamente 2 veces lazada, insertamos en el siguiente y tejemos punto alto doble. De esta manera tenemos que ir toda esta fila haciendo un punto alto doble. Ya tenemos la fila de puntos altos dobles y ahora vamos a tejer una fila de puntos bajos. Subimos con una cadeneta, damos la vuelta y en cada punto alto doble que acabamos de tejer vamos a ir haciendo un punto bajo. Así, de esta manera vamos a ir tejiendo toda esta fila de puntos bajos. Un punto bajo en cada punto de la fila anterior. Después de esta fila de puntos bajos vamos a repetir nuevamente las 5 filas de las cadenetas. Entonces vamos a subir con una cadeneta, damos la vuelta y recuerden que eran 2 puntos bajos al iniciar la fila, 1 y 2, 2 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4, nos saltamos 3 puntos, 1, 2, 3 y en el punto número 4 insertamos y tejemos punto bajo. Nuevamente 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4, nos saltamos 3 puntos y en el punto número 4 tejemos punto bajo. Así hasta llegar al final. 4 cadenetas, nos saltamos 3 puntos y en el punto número 4 tejemos punto bajo. Llegados al final de la fila tenemos que tejer los puntos bajos que nos quedan, terminando con punto bajo en el último punto de la fila anterior. Vamos a subir con una cadeneta, giramos, tejemos los puntos bajos que tenemos en esta esquina. Ahora subimos con las 4 cadenetas y encima del punto bajo de la fila anterior simplemente insertamos y tejemos punto bajo. Nuevamente 4 cadenetas, encima del punto bajo tejemos punto bajo. 4 cadenetas, encima del siguiente punto bajo tejemos punto bajo, así hasta llegar al final de la fila. Subiremos con una cadeneta, damos la vuelta y volvemos a repetir hasta tener las 5 filas de cadenetas. Una vez que tenemos las 5 filas de cadenetas, vamos a tejer la fila de puntos bajos para recuperar los puntos que nos hemos saltado en cada uno de estos espacios. Entonces, hacemos una cadeneta, giramos y simplemente vamos a tejer punto bajo encima de punto bajo hasta llegar al espacio. Y dentro del espacio vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. 3 puntos bajos en el espacio y un punto bajo encima de punto bajo de la fila anterior. En el siguiente espacio nuevamente 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y encima de punto bajo tejemos punto bajo. Así tenemos que seguir hasta llegar al final.
Y con esta fila de puntos bajos que acabamos de tejer ya tendríamos el patrón, la secuencia que forma el diseño de esta prenda. Ahora, para seguir tejiendo la espalda hasta llegar a la altura del cuello, tendríamos que repetir nuevamente desde esta primera fila de puntos altos dobles. Desde aquí abajo, desde esta fila de puntos altos dobles hasta esta última fila que acabamos de tejer de puntos bajos es lo que forma el patrón. Desde aquí hasta aquí tendríamos que ir repitiendo tantas veces como necesitamos para darle el largo deseado al chaleco. En mi caso, como ya tengo la espalda terminada, les enseño y les confirmo cuántas veces he repetido el patrón. Desde aquí, desde esta primera fila de puntos altos dobles hasta aquí, sería lo que es el patrón, lo que les acabo de mostrar. Hasta aquí serían 2 veces el patrón y he empezado aquí la tercera repetición. ¿Cuánto tiene de largo el chaleco en mi caso? Como ven, son 52 centímetros sin estirar, tal cual el tejido está encima de la mesa, 52 centímetros. Ya tenemos la última fila, que es la fila de puntos bajos en esta parte de la espalda. Como la siguiente fila que nos toca tejer es por el derecho, vamos a darle la vuelta y les explico. Una vez que tenemos la parte de la espalda con la última fila de puntos bajos, que hacer la división para dejar la apertura del cuello y que en un lado y en el otro lado nos quede lo que será cada uno de los frentes. Vale, para la apertura del cuello yo el chaleco no lo quiero muy abierto, sino que quede bien pegado al cuello en un lado y en el otro lado. Entonces 13 centímetros lo que le he dejado de apertura al cuello y cada uno de los frentes tiene 18 centímetros sin estirar. Entonces tendrán que tener la misma cantidad de fila de cadenetas en un lado y en el otro lado. En mi caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en este punto es donde tengo el gancho puesto. En este otro lado tenemos que tener también las 6 filas de cadenetas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, una vez que tenemos ya la división hecha, ahora sin cortar el hilo, sino que todo seguido, vamos a empezar a tejer este primer frente. Lo vamos a terminar completamente y después prendemos el hilo por el derecho, ya que es la fila que nos toca tejer por el derecho, en este punto donde tenemos el gancho, y con la misma secuencia que vayamos a tejer en este frente tenemos que tejer este otro frente. Lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos tejiendo. Vale, vamos a empezar ahora a tejer este primer frente. Y como el frente lo vamos a tejer todo seguido, es decir, que no lo vamos a tejer por separado, sino desde aquí, desde arriba, ahora tenemos que tejer hacia abajo el frente hasta llegar aquí abajo a la cintura. Vamos a tejer al revés, es decir, con la secuencia que hemos tejido tendremos que tejer la fila de puntos altos dobles, después fila de puntos bajos, estas 5 filas de las cadenetas y así hasta abajo, es decir, que tenemos que seguir estas filas. Desde aquí arriba tenemos que seguir esta fila, ya que la pieza del frente nos va a quedar por encima de esta pieza de la espalda. Entonces las filas, el dibujo se tiene que corresponder en la espalda con la parte delantera. Entonces, como esta parte de la espalda nos queda justo detrás del cuello, tenemos que tejer un par de filas para darle altura al hombro y después seguir con esta secuencia de la espalda hasta llegar a la cintura. Entonces, en mi caso he terminado con la fila de puntos altos dobles y la fila de puntos bajos, por lo que la altura al hombro la voy a dar repitiendo otra fila de puntos altos dobles y otra fila de puntos bajos. Es decir, que ahora vamos a repetir las últimas 2 filas, independientemente de las filas que sean, las vamos a repetir. Entonces, en mi caso ahora voy a subir con las 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4, y simplemente voy a ir tejiendo un punto alto doble en cada punto bajo de la vuelta anterior, de esta manera. Voy a seguir así con puntos altos dobles hasta llegar al marcador que tengo puesto. He llegado donde tengo el marcador, entonces lo voy a quitar y este punto lo tengo que tejer. Es el último punto que yo tengo que tejer ahora en punto alto doble. Así, de esta manera, y este va a ser uno de mis frentes. Aunque ustedes hayan tejido en esta parte el punto avalorio, ahora tienen que subir con una cadeneta, giran el tejido
y nos volvemos todos tejiendo un punto bajo dentro de cada punto que acabamos de tejer. Si han tejido el punto abalorio, recuerden que eran 2 puntos bajos encima de cada punto abalorio. Vamos a insertar y tejemos el primer punto bajo, en el siguiente el segundo punto bajo y así hasta llegar al final de la fila. Llegados al final de la fila de puntos bajos, en la cadeneta que tenemos de estas 4 de subida insertamos y tejemos el último punto bajo. Con esto ya hemos terminado las 2 filas que necesitamos para levantar el hombro. Vale, ahora a partir de aquí tenemos que seguir tejiendo desde aquí, desde esta última fila que tejimos en esta parte del cuello hacia abajo hasta la cintura. Entonces, en mi caso ya tengo la fila de puntos bajos, ahora me tocaría otra fila de puntos altos dobles, fila de puntos bajos, fila de abalorios, fila de puntos bajos, fila de puntos altos dobles y así hacia abajo, ir repitiendo al revés el patrón. Yo ahora voy a subir aquí con las 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4, y en cada punto bajo de la vuelta anterior vuelvo a tejer otra fila de puntos altos dobles. Voy a llegar al final con mi fila de puntos altos dobles, voy a subir con una cadeneta y me toca tejer la fila de los puntos bajos. Vamos a seguir con la fila que nos toque a cada uno hasta llegar al final. Y con esto ya tengo esta fila de aquí, la tengo tejida. La siguiente fila me toca la fila de puntos bajos, entonces subimos con una cadeneta y tejemos la fila de puntos bajos, un punto bajo dentro de cada punto de la vuelta anterior. Así, vamos a seguir tejiendo puntos bajos. De esta manera hemos terminado también la fila de puntos bajos. Voy a subir con mis 3 cadenetas, doy la vuelta al tejido y en el segundo punto tejo punto alto individual. Tomo lazada, en el siguiente punto otro punto alto individual y detrás de este punto ahora tejo el abalorio. Tomo lazada y voy pasando 5 veces hasta formar el abalorio. Tengo 2, 4 y me falta una pasada. Tomo lazada, paso por todos los puntos, una cadeneta y ya tengo el primer abalorio hecho. Tomo lazada nuevamente, me salto un punto, en el siguiente tejo punto alto normal. Y a través de este punto alto normal ahora vamos pasando hasta tener las 5 hebras que necesitamos para formar el abalorio. 2, 4, 5, tomo lazada, saco por todas y una cadeneta de cierre. Así hasta llegar aquí al final, que es donde me toca finalizar con los 2 puntos altos individuales. Como ven, es ir repitiendo las filas que ya tenemos tejidas más abajo. Después de esta fila de abalorios, tejo la fila de puntos bajos y sigue la fila de puntos altos doble. Y así finalizaremos con las 2 filas de puntos bajos. Voy a terminar este frente, les muestro cómo nos ha quedado y después empezamos a tejer este otro frente. Hola de nuevo, por aquí les muestro que ya tengo tejido uno de los frentes y como les dije tenemos que terminar con 2 filas de puntos bajos, que son las 2 filas que hemos tejido como filas de inicio en la parte de la espalda. Les voy a subir la cámara para que puedan verlo muchísimo mejor. Aquí es donde empezamos a tejer en la parte del hombro y hemos ido tejiendo fila puntos altos doble con fila de puntos altos doble, la fila de las cadenetas con las filas de las cadenetas, así hasta llegar a la parte baja de la cintura. Entonces de esta manera ya tenemos tejido uno de los frentes. Así es como nos queda. Ya cuando hagamos la terminación al final se va a estirar así todo el tejido y van a ver que va a quedar bien recto, bien bonito. Entonces de la misma manera que hemos tejido este frente tenemos que tejer el otro. Por tanto vamos a cortar aquí ya el hilo, vamos a dejarlo así para rematar. Para tejer el otro frente nos tenemos que venir en la espalda. Ahora tendremos que prender el hilo en este punto donde tenemos el marcador. Entonces voy a insertar aquí el gancho, voy a quitar este marcador que ya no nos hace falta. Vamos a prender el hilo, como siempre anudamos. Para la fila de puntos altos dobles tenemos que subir con las 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4, 2 veces lazada y en cada punto de la vuelta anterior vamos tejiendo un punto alto doble, 2 veces lazada, en el siguiente punto otro punto alto doble. Así vamos con esta primera fila tejiendo puntos altos dobles.
vamos a repetir las mismas filas que tejimos en este otro delantero, desde aquí arriba, desde el cuello hacia la cintura. Vamos a ir fila a fila repitiendo hasta llegar nuevamente a las 3 filas de puntos abalorios y finalizamos con 2 filas en punto bajo. Terminamos este otro frente y después les muestro cómo vamos a unir los costados y formamos las 2 mangas. Y por aquí les muestro que ya tengo este otro frente terminado. Como ven, de esta manera las filas nos quedan parejas con la espalda. La fila del punto abalorio con la fila de punto abalorio de los 2 frentes, fila de puntos altos doble con la fila de puntos altos dobles y así hasta esta parte baja de la cintura. Ahora, una vez que tenemos terminado los 2 frentes, el siguiente paso que tenemos que hacer es dejar el espacio para las mangas y unir los costados. En esta segunda fila de cadenetas, justo en la fila que es de puntos bajos, es donde he puesto el gancho, es decir que vendré uniendo este costado hasta esta fila de puntos bajos para dejar todo este espacio para la manga. Esta parte la tienen que adaptar a la medida que tenga la persona. La misma apertura tendrán que dejar en las 2 mangas. En centímetros sería, desde aquí arriba hasta aquí, serían sin estirar 20 centímetros lo que he dejado de apertura. Vale, para unir los costados vamos a dejar estas 3 filas de abalorios sin unir, es decir que en esta parte de abajo vamos a dejar el chaleco abierto. Vamos a enhebrar una aguja con el mismo hilo, damos la vuelta al chaleco por el revés, voy a quitar estos marcadores y voy a dejar solamente el último, que es el de la sisa, para saber el punto hasta donde tenemos que unir. Vamos a empezar en estas filas de puntos bajos que tenemos en un lado y en otro, es donde vamos a empezar a unir. Entonces vamos a insertar la aguja a través de estas 2 hebras y en el otro lado exactamente igual. Insertamos a través de 2 hebras. Vamos a pasar la aguja y aquí vamos a hacer un nudo para asegurar muy bien la costura. A partir de aquí tenemos que juntar fila con fila para ir uniendo las 2 partes y que queden al mismo nivel. Vamos a insertar en este siguiente punto e insertamos en este. Este es el punto bajo. Apretamos bien. Aquí tenemos el punto alto, como ven está formado por 1, 2, 3 cadenetas y en este otro lado lo mismo, 1, 2, 3 cadenetas. Entonces vamos a insertar a través de esta cadeneta, siempre a través de 2 hebras y en el otro lado también en la primera cadeneta que forma el punto alto. Y vamos pasando. Nos venimos al segundo punto, que sería la segunda cadeneta, insertamos y en el otro lado lo mismo, en la segunda cadeneta insertamos y pasamos. En este tercer punto insertamos en un lado y en otro y pasamos. Vamos a ir poniéndolo en la mesa, sujetamos y apretamos bien para que no nos quede enlazada, pero que a la vez el tejido no se nos frunza, sino que quede así bien estirado. De esta manera tenemos que ir punto con punto cosiendo hasta llegar a la parte de la sisa donde tenemos el marcador puesto. Vale, cuando lleguemos a la sisa vamos a quitar este gancho y vamos a hacer las últimas puntadas para terminar de unir. Yo justo voy a terminar de unir en esta fila que tengo aquí de puntos bajos antes del espacio de las cadenetas. Entonces el siguiente punto es este punto bajo que tengo en un lado y en el otro. Insertamos y pasamos una pasada y vamos a hacer una segunda pasada a través de los mismos puntos para ya con esto asegurar muy bien el tejido. Vamos a hacer un nudo igual que hicimos al comenzar, apretamos bien. De la misma manera tendremos que coser el otro costado, o sea que tienen que hacer exactamente igual en el otro costado. Ya podemos aquí cortar el hilo, apenas se aprecia la costura, así nos tiene que quedar prácticamente invisible. Una vez que tenemos los 2 costados, los 2 lados cosidos, ahora vamos con la terminación en las mangas y vamos a prender el hilo en esta parte de la sisa. Aquí en este punto sacamos lazada, anudamos y vamos a tejer ahora por el derecho. En este primer punto insertamos en este espacio y sacamos lazada. Vamos a tejer una cadeneta de subida, tomamos lazada y en este mismo sitio ahora tejemos un punto alto normal.
Así, de esta manera, punto bajo y punto alto en el mismo sitio. A partir de aquí, todo alrededor de la manga, la terminación la vamos a hacer de esta manera. Este punto, este nudito nos lo vamos a saltar y nos vamos al siguiente espacio donde insertamos, sacamos, tejemos un punto bajo, tomamos lazada, volvemos a insertar en el mismo espacio y tejemos un punto alto normal. Punto bajo y punto alto normal. Este punto que sigue nos lo vamos a saltar y nos vamos a este siguiente, donde insertamos, sacamos, tejemos punto bajo, tomamos lazada, en el mismo sitio tejemos punto alto. Esta es la terminación que iremos tejiendo todo alrededor. El siguiente punto, que son estas dos hebras, como ven se marca perfectamente, nos lo vamos a saltar y en el siguiente repetimos punto bajo y un punto alto en el mismo sitio. Al tejer dos puntos en el mismo sitio, por eso nos saltamos un punto, para que esta terminación, esta puntada, no nos quede fruncida. Así vamos a seguir todo alrededor con esta puntada, nos saltamos un punto y en el siguiente tejemos punto bajo y punto alto. Entonces vamos a hacer esta todo alrededor hasta llegar a esta parte de la sisa, donde vamos a finalizar en este primer punto bajo que tejimos con un punto deslizado, un punto raso. Cerramos y en la otra manga vamos a tejer la terminación de la misma forma, exactamente igual. Vale, una vez que tenemos la terminación en las dos mangas finalizada, vamos ahora con la terminación todo alrededor del cuerpo del chaleco. Entonces vamos a empezar en esta esquina porque la vamos a hacer también por el derecho. En este hilo que tenemos en la esquina vamos a aprovecharlo y vamos a anudar. Anudamos y empezamos. Como el punto bajo ya lo tenemos hecho, simplemente tomamos lazada y en este mismo punto en la esquina vamos a tejer el punto alto. Así, de esta manera. Este siguiente punto nos lo vamos a saltar y en el siguiente insertamos, tejemos punto bajo, tomamos lazada y en el mismo punto volvemos a insertar y tejemos el punto alto. Así. El siguiente punto nos lo vamos a saltar y en el que sigue insertamos, tejemos punto bajo y en el mismo sitio tejemos punto alto. El siguiente punto nos lo vamos a saltar y en este insertamos y tejemos punto bajo y un punto alto. El siguiente punto, que es este, nos toca saltárnoslo y en este, que es el siguiente, tejemos punto bajo, tomamos lazada y en el mismo sitio un punto alto. Y así todo alrededor, hasta llegar a esta parte detrás del cuello. En esta parte detrás del cuello vamos a tejer de la misma manera. En un punto vamos a hacer punto bajo y punto alto, el siguiente punto nos lo saltamos y en el que sigue punto bajo, punto alto. El siguiente nos lo saltamos y en el que sigue punto bajo, punto alto. Es decir, que en esta parte detrás del cuello vamos a seguir la misma secuencia de la terminación. Seguiremos con la misma secuencia por este otro delantero hasta llegar a este último punto en la esquina, donde finalizaremos con un punto deslizado en este primer punto que tenemos aquí abajo. Terminada la terminación todo alrededor, vamos a aprovechar para rematar todos los hilos y ya les mostraré cómo nos queda el chaleco completamente terminado. Y por aquí les muestro el chaleco completamente terminado. Acabo de rematar todos los hilos, todos los cabos sueltos y así es como nos quedó. Con esta terminación sencilla en las mangas y todo alrededor de la prenda. En esta parte de abajo, así hasta aquí abajo en la cintura. En cuanto al hilo total, lo que he gastado, esto lo que me ha sobrado de 6 ovillos de hilo. Cada ovillo era de 50 gramos. Por tanto, para este chaleco me he gastado 300 gramos de este hilo algodón. Como siempre les digo, espero que lo disfruten, que se animen a tejerlo, ya que según habrán visto en el paso a paso no es nada complicado y la verdad que se teje bastante rápido. Al tejer los puntos altos dobles y las cadenetas en esta parte se avanza muy rápido. Muchas gracias por estar ahí una semana más, por compartir conmigo esta pasión que es el tejido. Si les ha gustado esta nueva labor que les he compartido, espero que me lo hagan saber con sus likes y sus comentarios. Si tienen cualquier duda o cualquier consulta que hacer, con mucho gusto les iré respondiendo. Un abrazo muy grande y hasta el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!